Hola comunidad B-Boomer Chi, mi comunidad Baby Boomer. Estoy aquí de nuevo para continuar la lectura de nuestro libro Cómo hacer que nos pasen cosas buenas, de la doctora psiquiatra Marian Rojas Estapet. Vamos a continuar con la lectura del capítulo 6, las emociones y su repercusión en la salud. ¿Qué son las emociones? Son estados afectivos de más o menos intensidad, la respuesta que ofrece el cuerpo a las circunstancias de vida, a los eventos de nuestro día a día, a nuestra subjetividad, que muestran la manera de ser y expresan la forma en que nos sentimos. Unos mismos hechos pueden originar diferentes emociones, las cuales dan color y sabor a los acontecimientos de nuestras vidas. Pero las emociones también están relacionadas con la salud física y mental. Por ejemplo, si digo me siento bien, experimento bienestar y paz. Si afirmo me siento sano, mejoro mi salud. Y si por el contrario manifiesto me siento solo, experimento soledad. La psicología positiva. El término psicología positiva fue acuñado por el psicólogo estadounidense Martin Seligman en 1998. Existen dos formas de responder a los eventos. Son las emociones positivas o negativas. Según la que domine y mande, nos sentiremos de una u otra forma. Entremos en más profundidad. Las más estudiadas a lo largo de la historia han sido las emociones negativas: el dolor, la angustia, la ansiedad, la rabia, la soledad. En los últimos años, desde la ciencia cada vez indaga más sobre las emociones positivas, especialmente tras la relativamente reciente aparición de la psicología positiva. Otro científico interesante es Richard Davidson, doctor en neuropsicología y fundador y presidente del Centro de Investigación de Mentes Saludables de la Universidad de Wisconsin. Allí investiga emociones, conductas y cualidades positivas del ser humano, como son la amabilidad, el afecto, la compasión y el amor. Todo ello comenzó tras conocer al Dalai Lama en el año 1992, quien le hizo una pregunta. ¿No os habéis planteado nunca indagar en vuestros estudios sobre la mente en la amabilidad, la ternura o la compasión? Desde entonces indaga sobre emociones positivas en el ser humano, y su lema es: la base de un cerebro sano es la bondad. Se llevaron a cabo estudios con 180 monjas católicas en los Estados Unidos que habían escrito notas autobiográficas a una edad media de 22 años. Dichas monjas fueron analizadas 60 años después. Los investigadores hallaron una correlación entre las emociones positivas vertidas en esas notas autobiográficas y la longevidad. El 90% en lo que se habían cuantificado mayor número de emociones positivas seguía con vida a los 85 años. Y esto solo sucedía en el 34% de las que habían mostrado menos emociones positivas. Llegamos a una conclusión muy interesante. La senilidad y el envejecimiento mental no parecen inevitables, aunque seamos muy ancianos. La clave parece residir en las emociones positivas. Las principales emociones. Múltiples autores han ahondado en esta cuestión, matizando las emociones y estudiándolas en diferentes países y sociedades para llegar a un acuerdo. El psicólogo estadounidense Paul Ekman, asesor de la película de Pixar del revés, estudió a fondo las emociones y la manera en que demostramos aquello que estamos sintiendo. La expresión facial o corporal que acarrean
¿Por qué al sentirnos tristes nos encogemos de hombros? ¿Por qué gesticulamos de manera diferente al experimentar asco o miedo? Paul Ekman creó lo que se conoce como sistema de codificación facial de acciones, una taxonomía que mide los movimientos de los 42 músculos de la cara, así como los de la cabeza y los ojos. Así estableció en 1972 que había 6 expresiones faciales universales que relacionó con las que para él son las 6 emociones básicas o primarias: la ira, el asco, el miedo, la alegría, tristeza y la sorpresa. Las moléculas de la emoción. La doctora Candace Pert, fallecida en el 2013, directora del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, descubrió las moléculas de las emociones y el efecto sobre la salud. Esto provocó una verdadera revolución y fue ella quien descubrió el receptor opioide. Lo interesante es que cada emoción activa la producción de estos neuropéptidos, y cuando el receptor de la membrana recibe esta molécula de la emoción, transmite un mensaje al interior. Este mensaje tiene la capacidad de alterar la frecuencia bioquímica celular, afectando su comportamiento. Por lo tanto, la enfermedad está asociada de forma ineludible a las emociones. Cuando una emoción se expresa, el organismo responde. Cuando una emoción es negativa o reprimida, ésta se queda atrapada, perjudicando seriamente al individuo. Como dice Pert, toda emoción tiene un reflejo bioquímico dentro del cuerpo. Quien se traga la emoción se ahoga. Ya lo dice un refrán español: quien mucho traga, al final se ahoga. Durante estas páginas hemos ido descubriendo la importancia que tienen los pensamientos y emociones en nuestra salud y conducta. Veamos un ejemplo concreto. Si alguien me dice, vas terriblemente vestida, yo puedo reaccionar de diferentes formas. Puedo responder, tú sí que eres horrible. O puedo responder, tragándome toda emoción, quedándome resentida, triste, o dándole vueltas. ¿Por qué me había dicho esto? Tampoco soy tan horrible. ¿Qué tendrá contra mí? ¿Tendría que haberme vestido de otra manera? O puedo bloquear y anular lo sucedido sin pensarlo o ignorarlo. O puedo responder, bueno, a mí me gusta, siempre he tenido gustos originales y distintos. Cada respuesta tiene un impacto diferente en el cuerpo, cada célula y, por supuesto, en la mente. En el primer caso, cuando respondo de forma impulsiva, directa o incluso un poco agresiva, quizás mi organismo no se altere, pero acabo perdiendo amigos y rompiendo o dificultando muchas relaciones personales. La segunda y la tercera enferman. Si me quedo en silencio, bloqueo las emociones negativas y eso tiene una repercusión sobre mi salud física y psicológica. Freud lo explicaba de esta manera: las emociones reprimidas nunca mueren, están enterradas vivas y saldrán a la luz de la peor manera. La última respuesta es la más sana. No siempre es posible actuar y responder de la mejor manera posible. A veces la propia personalidad o las circunstancias nos hacen actuar de forma inesperada o inadecuada y solo somos conscientes de ello tiempo después. Vivimos en una sociedad que nos incita a bloquear y a anular las emociones. Esto se debe a que parece que sentir o emocionarse es un signo de debilidad o de falta de fortaleza. Incluso en ocasiones
parece que resulta inadecuado y poco apropiado expresar lo que uno siente, sobre todo si tiene un componente emotivo. Aprende a expresar tus emociones. Cuando uno no es capaz de hacerlo, a veces espera que sea la otra persona la que se dé cuenta del daño cometido. La realidad es que la mayoría de las veces los que juzgan, critican o hieren no lo hacen con maldad. Incluso ignoran el daño que causan a otros. Existen personas que disfrutan ofendiendo o agraviando a otros, pero son las menos. En estos casos hablamos, por ejemplo, de personas con trastorno de personalidad severo. El afectado por un trastorno antisocial, comúnmente llamado psicópata, disfruta haciendo daño a otros y lo realiza con intencionalidad de herir. Por otro lado, existen personas con alta sensibilidad y vulnerabilidad a los comentarios y actos de otros. Poseen una piel psicológica excesivamente fina y hay que tratarlas con esmero porque en la mínima se sienten ofendidas. ¿Qué sucede con las emociones reprimidas? Decimos que vuelven por la puerta de atrás en algún momento, en forma de enfermedades físicas o psicológicas. Consideramos personas neuróticas a aquellas que, al no haber sido capaces de manejar sus emociones de forma sana, se quedan enquistadas en el pasado. Se machacan por eventos, pensamientos o sentimientos no superados o mal dirigidos, y eso transforma su carácter en algo enfermizo y desgastante. Ya hemos visto cómo las emociones positivas favorecen la longevidad, previenen la aparición de enfermedades o contribuyen a su curación. Las emociones negativas, por lo contrario, pueden favorecer a la aparición de enfermedades. ¿Qué produce llorar? No olvidemos que la única especie que llora por motivos emocionales es el ser humano. Cuando alguien observa a otro llorar, es frecuente que se activen en el interior del observador emociones o conductas prosociales que le llevan a empatizar con la otra persona. Por lo tanto, cabe pensar que en algún momento de la historia, en la evolución del Homo sapiens, las lágrimas se transformaron en una forma de expresión del estado emocional de la mente. El cuerpo produce más de 100.000 litros de llanto al año y de media. Si pensamos en todas las personas que no recuerdan la última vez que lloraron, existen para compensar otros que lloran litros y litros de lágrimas. Principales síntomas psicosomáticos si bloqueamos las emociones. Cuando las emociones se transforman en enfermedades físicas, estamos ante lo que se denomina enfermedad psicosomática. Una enfermedad psicosomática es una afección que se origina en la mente, pero desarrolla sus efectos en el cuerpo. Cuando una persona pasa por una situación de vergüenza o de bochorno, se enrojecen sus mejillas. Es un acto involuntario que no se puede alterar de forma consciente. En una discusión entre dos personas puede subir la presión arterial. Antes de una conferencia, un examen o una exposición, uno puede sentir taquicardia o hiperhidrosis, sudoración excesiva. La gente que sufre de estrés crónico, ansiedad, depresión, en un porcentaje alto padece síntomas físicos como pueden ser migrañas, dolores de espaldas, contracturas, alteraciones gastrointestinales u otras manifestaciones como vértigos, mareos y hormigueos. El problema surge cuando la enfermedad que se instala en el cuerpo es de mayor gravedad.
desde gastritis con úlceras asociadas que requieren intervenciones quirúrgicas hasta enfermedades neuróticas u oncológicas. Los principales trastornos psicosomáticos están relacionados con el sistema nervioso, migraña, dolores de cabeza, vértigos, náuseas, hormigueos, relacionados con los sentidos, visión doble, ceguera transitoria y afonía, relacionados con el sistema cardiovascular, taquicardias y palpitaciones, relacionados con el sistema respiratorio, opresión en el pecho y sensación y falta de aire, relacionado con el sistema gastrointestinal, diarrea, estreñimiento, flujos, ácidos, globos faríngeos y dificultad para tragar. No olvidemos algo esencial. Muchos, antes de enfermar, el cuerpo nos ha ido mandando señales de alerta en forma de molestias, debilidades o dolencias. La enfermedad en estos casos es un mensaje que envía el cuerpo, que no cesa de comunicarse con nosotros, ansiando lograr el equilibrio y la paz. Al vivir en la era de la velocidad y de las prisas, donde todo se desarrolla a un ritmo tan intenso, no conectamos con nuestro interior y no sabemos o no podemos dar voz a esos síntomas que nos están alterando de que algo no funciona. Estos indicadores son fundamentales para evitar ulteriores enfermedades o al menos para frenar el empeoramiento de los síntomas. El cuerpo posee una doble función. Por un lado, escucha todo lo que dice nuestra mente y por la otra parte, nos habla a través de dolores, malestares, inquietud psicológica o trastornos. Suelo decir que la ansiedad es la fiebre de la mente o del alma y nos avisa en que el entorno es hostil y de que estamos sometiéndonos al organismo a un exceso de actividades, emociones o situaciones con las que no puede lidiar. Por lo tanto, estos procesos de molestias o dolores, cada uno conoce los suyos, nos impiden a gritos que tomemos conciencia de lo que nos está perjudicando, de lo que está suponiendo una amenaza o de algo que resulta un exceso para el cuerpo y la mente. Ignorar las señales es el primer paso hacia la debilidad y el desequilibrio de nuestra salud. La actitud como factor clave de la salud. A lo largo de estas páginas hemos hablado de la importancia de nuestros pensamientos en el estado de ánimo, en la interpretación de la realidad y en la salud. Una actitud adecuada y sana puede ser la medicina natural más poderosa a nuestro alcance y quizás la menos tenida en cuenta. En 6 años de carrera de medicina no se dedica apenas un apartado a este tema. Pese a ello, los médicos somos muy conscientes de la importancia de la actitud del paciente en su pronóstico. Los datos clínicos manifiestan que los sentimientos positivos y el apoyo emocional de las personas cercanas, familiares, amigos e incluso los profesionales de la salud implicados en su tratamiento poseen un poder curativo incuestionable. Por otro lado, lo que uno siente, percibe o cree que puede ser tan relevante como la dieta o los hábitos a la hora de enfrentarse a, por ejemplo, una enfermedad coronaria. Los doctores Friedman y Roseman llevaron a cabo un estudio con 3.500 hombres a lo largo de 10 años. Primero dividieron los suyos en 2 grupos. Los del tipo A comprendían los de carácter más rígidos, impacientes o cronopáticos, y los del grupo B eran más relajados y tranquilos. Tras esa clasificación,
preliminar, investigaron la salud de los sujetos, si fumaban o no, cuánto ejercicio físico realizaban, midieron sus niveles de colesterol en sangre y analizaron su dieta. A continuación, esperaron a ver cómo evolucionaban los sujetos. En 10 años, más de 250 de los sujetos sanos físicamente padecieron un ataque cardíaco. Resultó que los datos basados en su dieta o en su actividad física no sirvieron para predecir los resultados. El único dato capaz de predecir lo que iba a suceder, el único dato con valor de diagnóstico, fue la clasificación previa en función de su disposición mental. Los sujetos clasificados como tipo A tuvieron una incidencia de ataques cardíacos 3 veces mayor que la del tipo B, independientemente del tabaquismo, su dieta y de ejercicio que llevaron a cabo. ¿Y qué pasa con el cáncer? Parece tener algún tipo de relación con el estrés y las emociones. No está claro el proceso, pero cada vez se intuye por más científico que la emoción y el estrés podrían ser factores de riesgo en el desarrollo del cáncer. Lógicamente, las enfermedades oncológicas poseen una etimología variada y compleja. Siguen sin existir estudios serios con relación directa a las emociones y el cáncer. Pero todos conocemos a alguien que ha sufrido enormemente una vida y un día nos avisa, consternado, que está diagnosticado de una enfermedad grave y en el fondo no nos sentimos sorprendidos con lo que ha sufrido. El cáncer está relacionado con múltiples causas: el ambiente, la alimentación, los hábitos tóxicos, la genética. Pero lo que se postula cada vez con más fuerza es que las emociones también juegan un papel. Por ello, para que surja el tumor, tienen que coexistir varios factores. El cortisol, del que ya hemos hablado, es una hormona que, mantenida en el tiempo en niveles anormales altos, provoca procesos inflamatorios perjudiciales para las células del cuerpo. En julio del 2017, el doctor Pere Carson, jefe hasta hace poco tiempo del servicio del Hospital Clínic de Barcelona, reconocía en una entrevista que el estrés emocional crónico puede iniciar el proceso de cáncer. Este oncólogo es uno de los investigadores más reconocidos en la relación del sistema nervioso mental con el cáncer. Voy a intentar adentrarme en esta teoría explicándola de forma sencilla. Para empezar, no olvidemos que todas las enfermedades oncológicas poseen un proceso muy complejo. Quiero evitar cualquier reduccionismo sobre este tema tan grave, pero creo que unas pinceladas sencillas pueden ayudar a entender este asunto para captar de forma global cómo reacciona el cuerpo ante ciertos estímulos de importancia de nuestro equilibrio mental. Como sabemos, el cortisol genera inflamación liberando sustancias prostaglandinas y citoquinas y es activado por las situaciones del estrés crónico que se asientan y se crecen en alguna de las zonas del cuerpo. En el cáncer, cuando el tumor está instalado, el sistema inmunológico, las defensas del cuerpo, deja de atacar al tumor y se pone de parte de él. Por ejemplo, los macrófagos, un subtipo de glóbulos blancos, son los que se encargan de fagotizar el material extraño del cuerpo. Forman parte de la respuesta innata del sistema de defensa del organismo. En el caso del cáncer, dejan de actuar y trabajan para el tumor. Se produce una autoagresión del propio sistema inmunológico contra el cuerpo. En el cuerpo existen 5.200.000 trillones de células dependiendo del ser humano, edad, sexo. El entorno de la célula es la sangre. La composición de esta es determinante para el destino de las células.
¿Quién controla la sangre? Lo hemos ido revisando en capítulos anteriores. El sistema neurohormonal es la clave. Se ha investigado un dato curioso. Si llevo a la célula a un entorno tóxico, enferma. Si la rodeo de un entorno sano, sana. Tanto el entorno de las células como la información que reciben las membranas juegan un papel fundamental. Del mismo modo que le ocurre a nuestras células, si una persona, conjunto de células y, por supuesto, de algo más, frecuenta un entorno tóxico, bien sean personas, ambientes o circunstancias adversas, enferma. Cuidado, si a pesar de estar en un ambiente sano, la mente lo interpreta como un lugar de amenaza, se pondrá alerta y provocará los mismos cambios en el cuerpo y en la composición de la sangre que si tuviera un entorno lo más tóxico posible. Si soy capaz de cambiar la manera en que interpreto la realidad cambia. La felicidad depende de la interpretación de la realidad que yo hago. Es fundamental aceptar un cambio en mis creencias sobre mí mismo, sin juzgarme con tanta dureza, o sobre lo que me rodea. De ahí lo bueno de fomentar los pensamientos positivos o incluso de recurrir al efecto placebo si poseen un efecto sobre mi mente y mi cuerpo. ¿Qué sucede con la metástasis? Entramos ahora en arenas movedizas. Las metástasis, proceso de diseminación del tumor que determina el pronóstico y la supervivencia del enfermo, nacen en muchas ocasiones en lugares donde existe de base algún proceso inflamatorio crónico asintomático. Es decir, el cáncer se disemina, se desarrolla y progresa en núcleos inflamados. En su microambiente, la zona donde se siente más a gusto para aumentar y expandirse. No todas las inflamaciones son igual de peligrosas para que surja el cáncer. Un catarro, inflamación de la amígdala, una rotura de ligamentos, una inflamación muscular, no son el mismo concepto. Hasta aquí la lectura del capítulo 6 de nuestro libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de la doctora psiquiatra Marian Rojas Estapé. Esta lectura trató de las emociones y sus consecuencias en nuestra salud. De lo importante es saber gestionarla para tener calidad de vida y construir una nueva vida. Nosotros, lo de la generación Baby Boomers. Acompáñame y gracias por acompañarme en este proceso. Suscríbete, comparte y comenta. Estamos en YouTube como Baby Boomers Chi. Gracias, gracias, gracias.